Y nosotros estamos viendo bien. Ahí creo que sí. Me parece que ya. ¿Ahora lo ven? Importancia Sí. del tema, está la diapositiva. Importancia del tema. A ver la próxima. ¿Lo ven? Bárbaro, Sí, ¿Nada la ven? bárbaro. Ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, genial. Arrancamos. ¿Con flechita? Vamos con las flechitas. Bueno, todo esto sirvió para que se incorporaran todos, así que fue casi positivo. Digamos positivo absolutamente. Bueno, vamos a la primera. Siempre que empezamos un tema, creo conveniente, y los invito a que lo hagan, tratar de dimensionar el tema que estén viendo. En general, los ítems que pueden utilizar son sentido común, me parece, ¿no? Los que ustedes consideren, pero frecuencia, impacto en salud, dificultad, si yo lo voy a ver o no lo voy a ver. Y la importancia de este tema creo que radica en que la enfermedad glomerular explica una gran parte de pacientes que llegan a diálisis. Piensen que los pacientes diabéticos e hipertensos en su mayoría no se biopsian, con lo cual ahí hay un pool de pacientes que posiblemente tengan enfermedad glomerular y no enfermedad hipertensiva y diabética que explican el 80% de los pacientes que llegan a diálisis, con lo cual este 10% que está reportado en la mayor parte de los registros de diálisis seguramente es algo mayor. Generan alta morbimortalidad, en general en las glomerulopatías, ¿no? Y particularmente el síndrome nefrótico es frecuente y tiene una incidencia de 2.6 por 100.000 habitantes. En servicios de nefrología, el síndrome nefrótico es paciente de, no digo todas las semanas, como dije ayer de la IRA, pero podríamos decir que es paciente de todas las semanas. Una vez por semana o cada 15 días en un servicio de nefrología se presenta un paciente con síndrome nefrótico, con lo cual es muy importante el manejo, sin duda para el nefrólogo, pero para el clínico, que suele manejar y suele, en conjunto con el nefrólogo, las complicaciones que devienen del nefrótico, con lo cual es un tema que hay que manejar. Bueno, ayer había dibujado un iceberg, que lo podría mostrar en el pizarrón, pero esto es algo parecido. Acá vemos una ensalada de enfermedades glomerulares. En realidad no son enfermedades, son entidades que agrupan enfermedades. Por ejemplo, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria del centro. Hoy se sabe que hay más de 30 enfermedades detrás de ese patrón anátomo-patológico, ¿sí? Hay más de 30 enfermedades con fisiopatología propia, curso propio, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, las microangiopatías trombóticas son ya no sé cuántas, pero desde que se empezaron a clasificar había 12 o 13 entidades y hoy son más de 20. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que nosotros vemos como clínicos la proteinuria de un paciente, la hematuria de un paciente y grados variables de disfunción del filtrado de la función renal, es decir, disminución variable del filtrado. Eso es lo que ve el clínico, esa es la punta del iceberg. Y detrás o debajo está esta ensalada de entidades que todas necesitan un diagnóstico particular y una terapéutica particular, ¿sí? Entonces, con esto les quiero decir que es poco lo que vemos y es mucho lo que hay detrás. Y es el desafío enorme en la enfermedad glomerular es poder llegar rápido a un diagnóstico. Hoy vamos a ver una entidad que tiene complicaciones, el síndrome nefrótico tiene complicaciones que, si bien no devienen en la pérdida inminente de la función renal, como sería el caso del síndrome nefrítico, que lo vamos a ver creo que mañana, creo que toca mañana nefrítico, el síndrome nefrótico tiene complicaciones que ponen en riesgo la vida y yo debo tratar oportunamente, con lo cual el diagnóstico de las enfermedades glomerulares debe ser hecho cuanto antes. ¿Cómo hacemos entonces para llegar a un diagnóstico? Pasamos a la primera.
Y acá aparecen los síndromes glomerulares, que lo que intentan es acotar diagnósticos. Solo con esas tres variables yo puedo establecer estos síndromes. La hematuria aislada, detrás de ese título va a haber 4 o 5 entidades, ya no 200. La proteinuria aislada leve, acá ya pueden entrar algunas más. La proteinuria aislada de rango nefrótico, es decir, la proteinuria que es mayor a 3.5 gramos por día, pero que no tiene síndrome nefrótico. La que sí lo tiene, la que tiene síndrome nefrítico, es decir, hay inflamación glomerular con hematuria y deterioro de función renal agudo o rápidamente progresivo. Y la insuficiencia renal crónica, que puede ser considerada parte del curso clínico de cualquier enfermedad glomerular. ¿De acuerdo? Cualquier enfermedad glomerular, porque no solo las entidades que nosotros vinculamos frecuentemente al síndrome nefrítico causan ira. Sepan que hay vasculitis ANCA que pueden cursar con IRC. Es decir, las entidades, ese universo de entidades, ya puede combinar estos síndromes y en general quedan acotados, o ahora vamos a ver en una animación, vamos a ver qué pasa y cuál sería, digamos, el alcance de estos síndromes glomerulares. Acá vemos la manera, a mi entender, más fácil de recordar, más útil de los dos síndromes. Acá tienen a los dos síndromes. Si ustedes se quedan 10 minutos analizando, no nos vamos a quedar 10 minutos, pero si ustedes se quedan un buen rato analizando estas figuras, tienen prácticamente las dos clases hechas. La clase de hoy es nefrótico, pero me parece importante que ya tengan la comparativa con el síndrome nefrítico. Nosotros vemos en rojo, arriba, en el síndrome nefrótico, las células endoteliales, que se encuentran indemnes. Es una monocapa de células que están conectadas y apoyan sobre la membrana basal glomerular, que está en celeste, y luego en la vertiente epitelial, visceral, están los podocitos. Y acá está el daño en el nefrótico. En el nefrótico, en general, el componente nefrológico que está alterado es el podocito, la vertiente subepitelial. Y fíjense que los podocitos de abajo que están indemnes, los podocitos del nefrítico que están indemnes, no siempre es así, esto es una representación didáctica extrema, si se quiere. Estos podocitos que están indemnes, fíjense cómo mantienen sus uniones de anclaje a la membrana basal glomerular y cómo mantienen sus proteínas de interconexión podocitaria en negro, ¿sí? Fíjense en el nefrótico, esas estructuras se pierden, los podocitos ya no tienen esa forma característica que no sabría bien de qué manera describir, como cónicos, serían, en realidad son bastante amorfos. La mejor manera de graficar los podocitos sería esta, con interdigitaciones, y si miran una microfotografía electrónica es lo más parecido a dos manos entrelazando los dedos. Pero fíjense cómo en el nefrótico ese verde, ese podocito verde, se fusiona, se achata, pierde sus conexiones con la membrana basal y pierde sus conexiones entre sí. Y ahí hay un podocito, solito, que se fue al espacio urinario y se perdió. Característica del síndrome nefrótico, la pérdida podocitaria. Hay una manera de cuantificar el daño y eventualmente también tiene valor pronóstico en la nefropatía diabética, la podocituria. Si yo encuentro muchos podocitos en la orina, puedo inferir que esos podocitos están dejando su membrana basal glomerular. Y cuando un podocito deja la membrana basal glomerular, si nosotros hiciéramos una ronda entre las manos y generáramos todo un glomérulo, y yo me desprendo, ustedes tendrían que estirarse para volver a llegar a... Y eso es lo que hacen los podocitos, se estiran. Pero si después se va otro y después se va otro, los podocitos ya no tienen forma de agarrar de la mano al otro. Entonces, entre
mano, tratá de tocarlo, y no podés. Y acá dos podocitos se están tratando de encontrar, y si no se encuentran esos podocitos, la presión de filtración impacta y genera lo que se llama glomerulosclerosis, que es un patrón, sepan que no es una entidad, glomerulosclerosis, adherencias y daño crónico. Y ese es uno de los mecanismos por los cuales o la hipertensión glomerular o el daño en estas entidades provoca insuficiencia renal crónica. ¿Se entendió? Yo hice una representación, creo que algo graciosa, no sé, alguno se rió, pero lamento los que están del otro lado, bueno, espero que se lo hayan imaginado. Pero eso es lo que hacen los podocitos en la vida real. Bueno, entonces vemos ahora las consecuencias clínicas que las vamos a encontrar acá de esta alteración anatómica podocitaria. Ustedes saben que la barrera de filtración, que son 3 capas, el endotelio, la membrana basal y los podocitos, impiden el pasaje de proteínas. Esto lo vieron en la clase pasada, en otros dibujos que hice. Creo que los recuerdan. Entonces, acá vemos cómo esta alteración podocitaria deja pasar proteínas en línea negra. Y préstenle mucha atención a la línea azul, que es el pasaje de fluidos. La línea, al pasar por la barrera de filtración, ¿qué notan? ¿Qué están notando en el grosor de la línea azul? Hay una disminución del pasaje de agua. Y esto es algo que se conoce hace 30 años, por lo menos. Ya hay trabajos de microscopía electrónica que vamos a mostrar en breve, que muestran que también en el síndrome nefrótico hay una disminución de la permeabilidad al agua. Muy bien. Para tener la comparativa y clase de mañana, vemos que el síndrome nefrítico compromete abajo, el síndrome nefrítico compromete la otra vertiente, la subendotelial. Es decir, el componente endotelial, dado que son enfermedades inflamatorias y toda la cascada inflamatoria está presente en la sangre, tiene contacto con el endotelio prolifera, se inflama y disminuye muchísimo más el coeficiente de permeabilidad del agua. Fíjense cómo la flecha azul del agua rebota. Y esa es una de las características del síndrome nefrítico, la menor filtración. Pero al estar inflamado el endotelio, los hematíes pasan al espacio urinario. De la derecha claramente está el espacio urinario, ¿sí? No lo aclaré, pero creo que se entendía bien, ¿no? Bien. Bueno, entonces si uno piensa en estas dos imágenes, va a sacar todo el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. La próxima. ¿Hay alguna duda con los gráficos anteriores? Yo tengo una consulta, Doc. Sí, vamos a la de atrás. En el síndrome nefrótico, ¿la disminución del pasaje de fluido está relacionada con el Warfarin o estaría por otro mecanismo? Ah, bueno. Ahí vamos a hablar más adelante de eso. Por eso dije, es un adelanto. Ya ok, eso lo vamos a discutir. No te lo quiero contestar ahora para seguir con el hilo, pero lo vamos a resolver. Vamos a intentar resolver eso. Bueno, entonces acá vemos la utilidad y los alcances. Toda esa ensalada que ustedes veían, todo ese universo de entidades glomerulares, yo voy a tratar de poner ahora al nefrítico y al nefrótico y vamos a ver qué ocurre luego de apretar el botón. Bueno, acá vemos que en el síndrome nefrótico, detrás del síndrome nefrótico podemos encontrar la glomerulopatía membranosa, el patrón de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ya acostúmbrense a no decir la enfermedad focal y segmentaria, la enfermedad cambios mínimos, son patrones. El patrón de cambios mínimos, la amiloidosis y la nefropatía diabética, que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto. Y el síndrome nefrítico agrupa esa larga lista de entidades que vamos a ver mañana, por eso no las enumero. Pero saber que en general tienen una eficacia relativamente aceptable para poner detrás esas entidades.
Vamos a hacernos algunas preguntas y cuestionamientos. Todo síndrome tiene, en términos de poder acotar diagnósticos, alcances y límites. Y vamos a ver un poco, no es 2 más 2 como en la clase de ayer. ¿Puede haber hematuria en el síndrome nefrótico? ¿Puede haber ira, insuficiencia renal aguda en el síndrome? Ustedes ya saben definir los síndromes. El año pasado definimos los síndromes. El nefrótico es proteinuria de rango nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas. Hipoalbuminemia, edemas, dislipemia y lipiduria. Lo clásico. El Harrison ahora incorpora, lo van a leer, incorpora la hematuria. Y el síndrome nefrítico es hematuria dismórfica, hematuria con cilindros hemáticos o dismórfica, ira, insuficiencia renal aguda, hipertensión, algo de edemas, o edemas discretos o menores que el nefrótico, y escasa proteinuria, con hipertensión muchas veces. Pero entonces vamos a ver si los síndromes son tan puros, son tan claros como línea divisoria. Bueno, ya el Harrison les adelantó la respuesta de la primera. ¿Puede haber ira en el síndrome nefrótico? No está como parte de la péntada diagnóstica. ¿Qué les parece? ¿Puede haber ira en el síndrome nefrótico? Nefrótico, un cambios mínimos. Paciente de 70 años que llega al hospital con síndrome nefrótico, no tiene hematuria, es un síndrome nefrótico puro, pero tiene ira. Tiene insuficiencia renal aguda. ¿Lo convierte en un nefrítico? Es decir, yo lo biopsio y tiene un cambios mínimos. No lo convierte en un nefrítico. Sigue siendo una enfermedad de cambios mínimos, una entidad de cambios mínimos. Pero tiene ira. 20% de los cambios mínimos pueden tener ira. Vamos a ir hacia eso más adelante. ¿Pueden las enfermedades glomerulares pasar de un síndrome a otro en un mismo paciente? Un lúpico con clase 2, que puede tener una hematuria aislada y puede no tener proteinuria, ¿puede en la evolución tener una clase 4 y tener un síndrome nefrítico? ¿Y del síndrome nefrítico puede pasar a un síndrome nefrótico? ¿Puede o no puede? Claro que sí, puede. Está descrito claramente. Lo mismo el IgA, que puede tener un fenotipo benigno y pasar a un fenotipo más complejo. Es decir que, además, la glomerulopatía tiene esta complejidad, no solo los síndromes, sino que la glomerulopatía tiene esta complejidad, que en un paciente se puede pasar de un síndrome al otro. ¿Puede una entidad, acá está mal hecha la pregunta, ¿puede una entidad que clásicamente se presenta con nefrítico presentarse con nefrótico? Por supuesto. Hasta las vasculitis ANCA. Hay un porcentaje bajo, pero puede una vasculitis ANCA, que uno pensaría en una ira rápidamente evolutiva, que es lo clásico de la tapadura, y no van a leer otra cosa. Bueno, en la serie sí se encuentran otras cosas. Y puede haber un 5 o 10% de pacientes con nefrótico. Bueno, pueden superponerse los síndromes. Ya vimos que puede haber ira en el nefrótico. Pueden superponerse. En un síndrome nefrítico, con una entidad del síndrome nefrítico, puede también haber síndrome nefrótico y coexistir. Esto le agrega complejidad, es decir, no esperen que los síndromes glomerulares les resuelvan absolutamente y les dividan las aguas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la próxima. A mí me gusta yo recomiendo que a la hora de memorizar o a la hora de pensar en los síndromes, los piensen desde la fisiopatología. Pregunta de examen. Bueno, defíname, por favor, los 5 elementos del síndrome nefrótico. Edemas, dislipidemia. O sea, estamos memorizando en vez de estar pensando en la foto. Piensen en la foto. Vamos con la foto al síndrome nefrótico, que es el que nos toca. ¿Qué veíamos en la foto? Una alteración en los podocitos, una disrupción podocitaria. Eso dejaba pasar proteínas, proteinuria de rango nefrótico. Esa proteinuria genera que baje la albúmina, hipoalbuminemia. Esa hipoalbuminemia
va a generar edemas. Y esa hipoalbuminemia va a generar, ya lo vamos a ver, la hipoalbuminemia, la disminución de presión oncótica a nivel hepático induce la síntesis de un montón de cosas. Proteicas son esas cosas, ¿no? Y en este caso apolipoproteínas y demás, y va a generar dislipemia por aumento de síntesis. Y la dislipemia va a devenir en lipiduria. Es una pavada lo que se les estoy diciendo porque ustedes lo pueden memorizar como quieran, pero a mí me parece que les va a servir a la hora de poder entender además el síndrome. Les permite además dar un paso más. Y otra manera de definirlo no solo es repetir la péntada, sino que se podría decir que es una alteración glomerular en la que se filtran diferentes proteínas que al disminuir en plasma provocan alteraciones sistémicas y al aumentar en la luz tubular generan daño. Porque de esta forma está mejor pensado el síndrome nefrótico. Ya vamos a ver por qué. La próxima. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Los Bien, de allá, bien. los del otro lado? Bárbaro. Bien, bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno. Vamos a empezar por el comienzo entonces. Voy a ser coherente con lo que planteo. Proteinuria. Avanzamos. Bueno, esta es la ruta de las proteínas. Nosotros filtramos aproximadamente 1 a 2 gramos de proteínas que llegan al túbulo proximal. Por mecanismos tubulares se reabsorbe esa proteína. En los túbulos esas proteínas se reconvierten a aminoácidos y son reutilizados. Al ser humano filogenéticamente le ha costado mucho conseguir proteínas, con lo cual ha desarrollado... ¿Quieren pasar? Ah, ok, suerte. Filogenéticamente al ser humano le ha costado mucho conservar las proteínas. Ayer les comentaba a un grupo de alumnos que creo que están en el otro lado ahora, que un hombre cazaba un mamut y comía mamut, pero seguramente que no le era fácil conseguir ese mamut. Con lo cual hay toda una teoría y hay mucho escrito sobre cómo el ser humano se adaptó a conservar proteínas. Y estos mecanismos de las células tubulares proximales parecen ser centrales en eso. Entonces, se filtra 1 o 2 gramos de proteínas, pero vuelven a la circulación gracias a procesos lisosomales y digestión de aminoácidos en las células tubulares proximales. Por eso llega el 5% a la orina, que es menos de 0,15 gramos, es decir, eliminamos hasta 150 miligramos por día de proteínas, gracias a ese mecanismo. Entonces, vamos a la próxima y vamos a ver cuáles son los 3 mecanismos más importantes por los cuales puede llegar proteína a la orina de manera anómala. Bueno, el primer mecanismo es un mecanismo de sobreproducción. El ejemplo clásico son las gamapatías monoclonales que generan aumento proteico, hay una sobrefiltración proteica, esas proteínas sobrepasan la capacidad tubular para la reabsorción y además dañan al túbulo porque esos lisosomas empiezan a trabajar de manera aberrante y ese daño lisosomal genera daño tubular, que es una de las características del daño del mieloma, la patología tubular. Entonces, por sobreproducción proteica. Luego, puede haber una falla en la reabsorción. Ya voy a la 3 para quedarme con la última, que nos interesa hoy. El mecanismo 3 sería una falla en la reabsorción. Acá tenemos el daño tubular, la necrosis tubular aguda que veíamos ayer, puede cruzar con proteínas. El paciente de ayer tenía una cruz de proteína en el sedimento. No sé si lo recuerdan. ¿Y eso por qué? Porque al haber daño tubular, los mecanismos de reabsorción proteica están disminuidos. No es que hay una alteración en la barrera de filtración, pero hasta 2 gramos de proteínas se puede encontrar en la necrosis tubular aguda. ¡Qué casualidad! 2 gramos, que son los que pueden llegar por filtración, ¿no? Bien. Y ahora la que nos toca, la falla en la barrera de ultrafiltración, que son los dibujos que vimos al principio. Cuando hay falla en la barrera de ultrafiltración, nos encontramos ante 2 posibilidades en enfermos con patología glomerular. Que se trate de una secuela de un proceso previo, ejemplo, vasculitis, lupus, enfermedades necrotizantes que han lesionado la pared
capilar la han roto y han dejado un poro en esa suerte de colador que es el glomérulo, por el cual van a pasar proteínas. A eso se le llama proteinuria fija o proteinuria por lesión o proteinuria por daño. Y lo que tenemos que diferenciar es lo que nos toca hoy, que haya proteínas por alteración en la barrera de filtración por un proceso activo en curso de la barrera de filtración, síndrome nefrótico. Pasamos a la próxima. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la proteinuria? Genera hipoalbuminemia, pérdida de un montón de proteínas útiles como las inmunoglobulinas, factores de la vía alterna del complemento. Esto va a impactar claramente en las defensas. Los pacientes con síndrome nefrótico tienen propensión a las infecciones fundamentalmente por estos mecanismos. Hay otros agregados, como por ejemplo el edema en las piernas, que puede romper la piel y predisponer a las infecciones también. El mismo edema impide que lleguen las células de la inflamación al sitio y las infecciones en la piel son uno de los problemas más importantes en el paciente que tiene edemas muy generalizados. Pérdida de proteínas que regulan la coagulación, sobre esto vamos a ahondar. Pérdida de proteínas que transportan hormonas, vitaminas y otros elementos útiles, y daño tubular. Veamos que la proteinuria no es inocua en su pasaje por el túbulo, genera por mecanismos de reabsorción y por mecanismos inflamatorios daño túbulo intersticial. La proteinuria, acuérdense que lo vieron como marcador de daño, la proteinuria es un factor independiente de progresión de daño renal, porque genera inflamación a nivel del parénquima renal, básicamente, es el mecanismo central. Por eso es tan importante poder reducir la proteinuria de los pacientes que tienen más de 0,5 o 1 gramo de proteinuria. ¿Sí? Hay puntos de corte, y los puntos de corte llamativamente no son los mismos para todas las entidades, pero como regla general, proteinurias menores a 0,5 son las que idealmente intentamos alcanzar en todo paciente, y por eso, por ejemplo, en glomerulopatías, cuando nosotros hablamos de remisión después de un tratamiento, en general tomamos como punto de corte menos de 0,5 de proteinuria día para hablar de remisión. Seguimos en una proteinuria más alta que la fisiológica, pero no sería una proteinuria que genere tanto impacto y tanto daño. Hay muchas maneras de clasificar la remisión, pero la más aceptada sería esta. La próxima, por favor. Bueno, vamos a hablar del tratamiento de la proteinuria, que es un tratamiento inespecífico, ¿de acuerdo? Porque el tratamiento específico de la proteinuria en el síndrome nefrótico es darle el tratamiento a la entidad que esté viendo. Si es un cambios mínimos, le daré corticoides. Si es una glomerulopatía membranosa, tengo diferentes opciones, pero básicamente le puedo dar ciclofosfamida o le puedo dar inhibidores de calcineurina o rituximab, etcétera. La idea no es hablar de terapéutica específica de cantidad, pero el tratamiento inespecífico cabe para todas las glomerulopatías, y para las primarias y para las secundarias. Es decir, tanto para la proteinuria del paciente que tiene diabetes o el que tiene glomerulopatía membranosa, o la proteinuria que no acompaña el síndrome nefrótico, ¿sí? El tratamiento inespecífico es la dieta hiposódica. Sabemos que a más sodio, más filtración, con lo cual si hay más filtración va a haber más propensión a la proteinuria. Y además, la dieta excesiva en sal impide los mecanismos antiproteinúricos de los fármacos que vamos a ver. Los dos fármacos que tienen mejor efecto en bajar la proteinuria son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2, ¿sí? Los antirreceptor AT2. Con lo cual, estos son los fármacos de elección en pacientes que tienen proteinuria. Bajar la presión con cualquier fármaco va a ser siempre también útil, pero hay fármacos que actúan
vasodilatando la arteriola aferente, por ejemplo, los bloqueantes cálcicos. Con lo cual, si yo vasodilato la arteriola aferente, podría no tener un rol beneficioso en el control de la proteinuria. Por lo tanto, si bien globalmente bajar la presión en un hipertenso es un objetivo y tiene impacto en bajar la proteinuria, estos fármacos son de elección por la hemodinamia renal. ¿De acuerdo? Siempre que demos un IECA o un ARA2, chequeamos función renal por su mecanismo a nivel de la hemodinamia de los capilares glomerulares y chequeamos potasio. Ambos inhiben el sistema renina-angiotensina, aldosterona. La aldosterona es clave, ¿para qué? ¿Cuál sería la función de la aldosterona? Entre sus más de 10 ya. Estimular la reabsorción del potasio. Perfecto, regula la reabsorción del potasio, es decir, estimula la bomba de sodio-potasio ATPasa, abre los canales de ENaC y de potasio, activa todo, se reabsorbe sodio, luz negativa, estímulo para secreción de potasio y protón. Esto lo digo porque sirve para un montón de situaciones. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Vamos con la hipoalbuminemia del síndrome nefrótico. Yo les había dicho, no pases todavía, que la proteinuria se pierde en 4 gramos por día, 5 gramos por día y hasta 10 gramos por día en el síndrome nefrótico o más, pero supongan que perdemos por día en un paciente 5 gramos de proteinuria diaria. La respuesta intuitiva sería decir, bueno, si pierde 5 gramos de proteína por día ese paciente, la hipoalbuminemia va a ser por la proteinuria, por esa pérdida. Acá asienten lo que digo, ¿sí? ¿Todos asienten o alguien ya está dudando? Bien, pasamos a la próxima. Entonces acá, algo que agregar, pasamos a la próxima. Esto es lo que yo ya les había adelantado. La hipoalbuminemia, la disminución de la presión oncótica por la causa que fuere de la hipoalbuminemia, es un estímulo hepático para la síntesis de albúmina y de proteínas. ¿Sí? Esto es un hecho. En el caso de la albúmina, para las otras proteínas son otros mecanismos. En el caso de la albúmina, el aumento de la síntesis se da a nivel transcripcional, es decir, uno puede constatarlo por un aumento del RNA. Es decir, hay un aumento de síntesis, no queda duda. Y acá vemos abajo que en el síndrome nefrótico no es claro que ocurra esto. Y vamos a ver por qué. A ver. Acá hay un trabajo que es muy interesante. Un paciente nefrótico y un paciente en diálisis peritoneal. El nefrótico pierde grados diferentes de proteinuria, y ahí lo ven en las abscisas, pero vamos a tomar el número 5, se pierden 5 gramos por día de albúmina, y el paciente en azul de diálisis peritoneal, en el efluente de la diálisis peritoneal, recuerden el año pasado, se infunde un líquido en el peritoneo, ese líquido queda en general 3-4 horas, ese líquido se drena y el peritoneo hace de membrana a través de la cual se filtra agua y se filtran algunas moléculas, algunas deseables, como los productos nitrogenados, que se van en el efluente y es el objetivo de la diálisis peritoneal, pero también se filtran algunas cosas que yo no quiero que se filtren por la membrana peritoneal, como por ejemplo proteínas. Y es un problema la pérdida proteica en el paciente en diálisis peritoneal. Y se pueden filtrar, fíjense, lo mismo que se filtra en el nefrótico. Veamos qué pasa con la albúmina plasmática. Acá en el gráfico queda claro que los niveles de albúmina plasmática de los pacientes de diálisis peritoneal son muy superiores a los niveles de albúmina plasmática de los pacientes que pierden 5 gramos. Fíjense que tenemos 3, 4, 5, 7, 8, 9 puntitos rojos, 8 puntitos rojos por abajo de 3 de albúmina en el nefrótico. Y en la diálisis peritoneal están todos por arriba de 3, incluso con valores normales de albúmina plasmática.
a misma pérdida proteica. Chan, ¿no? Vamos a la próxima. Bueno, este es un trabajo que intenta explicar algo que ya se conoce en todo contexto inflamatorio, sobre todo en la sepsis. Este es un trabajo ya viejo, pero interesante, que mostró que la inflamación inducida disminuye la síntesis hepática de albúmina en ratas y aumenta la de otras, como por ejemplo el fibrinógeno. Con lo cual tenemos lo que se llama hoy reactantes de fase aguda negativas, la albúmina, reactantes de fase aguda positivas, un montón. Seguimos. Perdón, vamos atrás. Para darle un cierre. ¿Es la inflamación entonces en el síndrome nefrótico el motivo por el cual tenemos hipoalbuminemia? Bueno, no hay una conclusión, no hay todavía una certeza de por qué tenemos hipoalbuminemia, pero podemos aceptar que es la pérdida de proteínas. ¿Quién asentía? Decime tu nombre, por favor. Bueno, Rodrigo, ¿no? No te... Bueno, Rodrigo, que es tímido, decía que sí, y tiene razón, se acepta como mecanismo la pérdida de proteínas en la orina como causa, pero no parece ser la única. ¿Será la inflamación? Todavía no está dilucidado. Pero hay mecanismos que evidentemente impiden esa síntesis de albúmina que debería tener el paciente. ¿Sí? Queda en suspenso. Muchas cosas para leer para el futuro, ¿de acuerdo? ¿Pregunta? Para que no. A ver, acércate. Los pacientes que llegan a diálisis por un nefrótico, después, ¿cómo es su síntesis de albúmina? ¿Siguen teniendo hipoalbuminemia o llegan a valores normales? No tengo idea. Yo tampoco. Por eso les decía. A ver, si puedo repetir. Sí. Si puede repetir la pregunta. Los pacientes que llegan a diálisis por un nefrótico, ¿recuperan la capacidad de sintetizar albúmina? Es excelente la pregunta. Es excelente la pregunta. Y va en línea con lo que hacemos, ya no tanto, que es la ablación renal en el síndrome nefrótico cuando el nefrótico tiene consecuencias metabólicas muy graves y no se puede controlar. Hay una indicación que yo no lo vi hacer nunca. Acá lo planteamos una sola vez en Ateneo. Yo en 20 años acá solamente lo escuché. Cuando lo escuché medio que me pareció... Y después lo iba a aceptar, después el paciente falleció. Es decir, una sola vez discutimos eso, de la pérdida renal como suspensión de todos los eventos nocivos del nefrótico. La síntesis de albúmina se recupera, por supuesto, totalmente, porque los mecanismos fisiopatológicos del nefrótico, cuando el paciente llega a diálisis, a 6 meses de empezar la diálisis, de la hemodiálisis, el riñón involuciona, queda como una habichuela, se fibrosa y ya tiene toda pérdida de función. Hay todo un mundo oscuro ahí, porque se cree que todavía puede haber funciones neuroendocrinas, pero realmente la respuesta no te la puedo dar, porque no está estudiado. Realmente no lo sé, por eso yo les preguntaba a los demás, porque yo... Sí, pero en diálisis el paciente también está inflamado, con lo cual los mecanismos de síntesis de albúmina de un paciente nefrótico que perdió la función, yo podría chamullar, me parece que, pero no lo sé. No lo sé. Bueno, entonces pasamos a la próxima. Vamos entonces con los edemas. Y acá vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Es el motivo de consulta más frecuente, es lo que nota el paciente. ¿Ya está? Bueno, 10 minutos me das. No, estamos todos ahí, de Vito también. Oh, bueno. Te da miedo, ¿no? No, sí. Bueno, doctores, ¿cómo hacemos? ¿Vos quién da la segunda clase?
Dorado. Y no, vos no podés darla 10 minutos, terminarla en el segundo. No, que la dé Dorado porque tiene su charla y yo no sé, veré de meter la clase. Bueno, queda la mitad de la clase. Bueno, doctores, lamento, vamos a tener que seguir esta charla en otro espacio, ¿sí? Que tengan buen día. Gracias, Doc.